3, 2, 1. Va. Venga. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fisomeeting y esta vez desde muy cerquita mío, Dani Varela, ¿vale? Que muchos conoceréis ya, porque bueno, es un experto en entrenamiento oclusivo y estamos hoy aquí para hablar con él porque a mí me gusta mucho, sobre todo, entender desde mi perspectiva ya de cuarentón, ¿no? Como que los que vienen detrás, pues no está todo perdido y aquí tenemos un claro ejemplo de una persona a la cual, pues bueno, yo tengo mucho aprecio por su característica fundamental que a mí me parece, y te lo digo ahora a nivel personal y aquí delante de todo el mundo, la capacidad de trabajo tan grande que tienes y sobre todo la capacidad de estar abriendo un campo y entender que la gente joven que viene, ¿no? Pues también hay gente como tú que se plantea pues el decir, coño, es que 8 jornadas laborales no me parecen mucho, voy a hacer 19 porque quiero aportar a esta profesión, ¿no? Y seguir creciendo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Dani. Te lo agradezco mucho, Samu, tus palabras. Y efectivamente, yo creo que cumplo como tú esas características de que cuando creo que tengo algo de tiempo, es importante llenarlo con otra cosa y así andamos, ¿no? Intentando encajar la hora, pero bueno, la verdad que disfrutando mucho, a pesar de que haya días mejores y peores, pero la verdad que muy contento de por lo menos poder dedicarnos a lo que nos gusta, que ya es un paso importante, ya es un paso importante. Qué bien, Dani. Tú eres de Almería, pero estás actualmente en BIOS, pues trabajando con Antonio Piopoli, otro compañero y amigo. Y bueno, y apareciste de repente en Granada también, algo muy importante, porque eso te ha hecho también salir de casa, Sí. ver otra perspectiva, entender, ¿no? Lo que es la individualización y comenzar de nuevo a valerte por ti mismo en un mundo en el que, pues bueno, la realidad es que es muy competitivo. Y bueno, y creo que para la edad que tienes, pues tienes una madurez muy grande que creo que sirves de ejemplo para todas aquellas personas que a día de hoy pues muchas veces dicen, no, es que acabamos de salir de la universidad, o es que claro, todo está muy difícil, y claro que todo está muy difícil en todas las épocas, pero a día de hoy creo que bueno, que hay mucha gente joven, ¿no? Que simplemente pues se plantea el decir, es que yo lo quiero todo, ¿no? Cuando realmente tiene que haber un trabajo detrás. Tú eres un ejemplo Sí. de ello y creo que esta entrevista pues puede ir para todas aquellas personas, ¿no? Pues que muchas veces pues se sienten frustradas, gente joven que dice que, oye, que es que esto es muy difícil, ¿no? Pero es que detrás de todo esto hay un trabajo muy grande, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo fue tu evolución y qué es lo que has hecho para llegar hasta donde estás y bueno, ¿y qué es lo que has tenido que dejar, ¿no? Porque siempre que se llega Sí. a un sitio se tienen que dejar cosas, ¿no? Sí, ese es uno de los grandes aprendizajes que yo quizá he hecho bueno, en todos estos años, que cuando tú dices que sí a algo, estás diciendo que no a otras cosas. Y bueno, al principio no eres muy consciente de ello, pero en mi caso, por ejemplo, cuando yo terminé selectividad, que bueno, pues siempre se me ha dado muy bien estudiar, se me planteó un poco, pues, qué quieras estudiar, ¿no? Y yo sabía que quería estudiar algo relacionado con las ciencias de la salud, pero no tenía muy claro el qué. Lo que sí tenía claro es que quería salir de mi casa. No porque tuviese una mala situación, ni mucho menos, sino porque yo siempre he visto a mis padres que ellos estudiaron fuera y yo quería vivir la experiencia de estar también fuera de casa, ¿no? Entonces me vine para Granada sin saber muy bien si hacer medicina o fisioterapia. Tuve una experiencia personal con el tío de uno de mis mejores amigos que me hizo decantarme por la fisioterapia. Y bueno, empecé la carrera sin saber muy bien si lo que yo había decidido era realmente lo que me gustaba. Y yo creo que aquí mucha gente se podrá sentir representada, y es que el primer año me encantó cuando veía las asignaturas troncales, ¿no? Pues anatomía, fisiología, histología, me flipaba. Y de segundo a cuarto de carrera no entendía nada, porque empezaba a ver que
lo que los profesores me decían en la universidad no era para nada la experiencia que yo había tenido como paciente de fisioterapia, o sea, eran como dos cosas completamente distintas. E incluso después, lo que los pacientes, los propios profesores me decían que iba a ser mi futuro, tampoco me concordaba con lo que yo estaba viendo. Entonces, eso me llevó a cada vez ir menos a clase, cada vez buscar más por mi cuenta, gente que, oye, pues divulgaba y demás, y así fue también como yo encontré a mi compañero jefe barra amigo barra muchas cosas, mentor, que es Antonio Piepoli, y que me demostró bueno, que al final la carrera es una parte importante de la profesión, pero que no deja de ser también como un paso previo a la parte más importante, que es la parte del trabajo. Entonces, yo terminé la carrera ya yendo con Antonio a ver sus sesiones, cómo él trabajaba en la parte de redactación, me presentaba a otros fisios. O sea, yo ya terminé la carrera como muy enfocado en que lo que quería hacer era trabajar y ponerme a vivir la profesión. Y esto teniendo en cuenta que, como te comentaba, siempre se me ha dado muy bien estudiar y a mí me propusieron quedarme como becario en la facultad y dije que no con toda la honestidad del mundo porque yo lo que quería era vivir mi profesión. Y fue un tema que no se tomaron muy bien, ya te lo puedo decir, no se tomaron muy bien. Entiendo que a lo mejor no habían sido muchos los no que habían recibido en ese sentido. Y también, bueno, pues mi salida de la universidad fue un poco controvertida porque yo estudiaba mucho fuera de la universidad, lo de la universidad, pues lo justo para cumplir y demás. Y gracias a esta característica o rasgo mío, ¿no? Que cuando me meto en algo me meto muy a fondo, pues un trabajo de la universidad que tenía que hacer, pues había un listado y en uno ponía entrenamiento oclusivo. Y yo, no sé, el nombre me llamó la atención, no sé qué vi en ese momento, pero empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer. Antonio era uno de los que trabajaba con esa herramienta aquí en Granada. Eso también me motivó a escribirle, a preguntarle y demás. Y 2 años y medio, tres, después de haber hecho ese trabajo, publiqué la primera edición del libro. Y bueno, ahora han pasado otros 3 años más, sacamos la segunda edición y lo cierto es que durante todo este tiempo, como tú bien decías, pues eh, a todas estas cosas que yo iba diciendo que sí, que estaban fuera de lo que podríamos decir que es como el currículum normal de un estudiante, pues me llevaron a conocer a gente muy interesante fuera del ámbito de la fisioterapia, del ámbito del entrenamiento, del ámbito de, pues, de todos los profesionales, ¿no? Que al final trabajan con las personas, psicología y demás. Y también me llevó a decir no a muchas cosas. Pues a lo mejor al haberme quedado de becario, al haberme quizá alejado de pues, el haber hecho un máster nada más terminar, pues no hice ningún máster, me puse a currar y me puse a estudiar en vez de haber hecho lo que se supone no que tenía que hacer. Y esa ha sido un poco mi dinámica, buscar en mi propio camino y sobre todo también me ha ayudado mucho oye, el preguntar, el hablar con gente que es mayor que yo. Eso me ha ayudado siempre muchísimo. Entre ellos estás tú, está mi jefe Antonio, está también Alex Becerra, ¿no? Que es el que lleva más la parte de gestión tanto en la empresa de Informa como en la empresa de Bio. Ellos siempre me han ayudado mucho a conocer un poco más allá de la visión que tenía, pues cuando tenía 18, cuando tenía 22 y también la que tengo ahora, que tengo 27, pero claro, después hablo contigo 10 minutos, que tienes mucha más experiencia vital que yo y me cambian la perspectiva de las cosas. Entonces, también el estar abierto a cambiar de opinión y que no pase nada. Eso es fundamental y como bien dices, que yo siempre digo que hay tres vías de conocimiento a las cuales, o sea, a ti te encantan y tú las tienes. Una son las personas, por lo que me estás diciendo, siempre lo digo. Otro son los ancianos, la gente mayor, ¿vale? Bueno, perdón, que está incluido dentro de las personas. Otro son los viajes y la otra son los libros, Sí, ¿vale?
tú eres otro apasionado de los libros, te encanta también leer. Yo ahora mismo estoy conectado al teléfono móvil, por eso te decía que no tenía mucha cobertura, porque en casa yo no tengo internet, ¿vale? O sea, solo hay libros y vinilos de música y plantas, y a ti te encanta, ¿vale? También leer, eres un devorador feroz. Sí, Creo que haces una cosa muy interesante que es importante, y es escuchar para aprender, para luego poder tener tus propias conclusiones y luego leer para poder comprender y aplicar. O sea, la lectura para mí es maravillosa, es algo que te transporta y que te hace muchas veces en los momentos de soledad no estás solo, ¿no? Te has totalmente de acuerdo. adelantado, ¿no? Y ahí tú ya has creado tu primer libro, que es Entrenamiento Oclusivo, bueno, la segunda parte, todo de la ciencia en un libro, ¿no? Hablando pues sobre entrenamiento oclusivo, Sí. que tal vez, pues bueno, esto se empieza ahora mismo ya desde hace relativamente unos añitos a conocer. Mm. Hay mucha gente que todavía lo desconoce. Vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Porque yo cuando empecé por primera vez ni siquiera se llamaba entrenamiento oclusivo, ni se llamaba flashband, se llamaba Katsu. Eh, entonces, ni siquiera podía comprar, no había, no se podían comprar. Yo cogía Dispositivo. Sí, lo que eran las gomas de las bicicletas, ¿vale? Las cortaba y luego las tenía que meter en agua para quitarles el polvillo ese que tiene, y con eso sí. pues trabajaba yo, ¿no? O sea, con eso trabajaba un poco pues de los artículos que se había podido leer, etcétera, etcétera, ¿no? Ya posterior empezaron a salir muchas más cosas y luego, pues bueno, hay gente en referencia, como puede ser tú, aquí en España, pues que ha generado esto, ¿no? Creo que hay una confusión, que tal vez no la puedas un poco aquí para la gente, ¿no? Que hay gente que no entiende muy bien lo que es flashbang y entrenamiento oclusivo, ¿no? Venga, Entonces, pues primero, antes de responder esta pregunta, para sí. mí, si tú tuvieras que decir qué es el entrenamiento oclusivo, ¿cómo lo definirías? De forma general A nivel es, personal, ¿eh? O sea, no quiero vale, la típica. Tú que eres un experto. pues mira, el entrenamiento oclusivo sería un entrenamiento que se caracteriza por tener una baja intensidad, diferentes tipos, pero casi siempre baja intensidad, y que se realiza durante la compresión externa de las extremidades, o superiores o inferiores, dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces, esa compresión externa que se realiza con manguitos neumáticos, aunque al principio se hacía, como tú bien decías, ¿no? Con esas bandas elásticas, los float band y demás, ya no se hace porque se necesita controlar la presión. Entonces ahora se utilizan manguitos neumáticos donde nosotros podemos conocer a qué presión estamos trabajando, y gracias a esa presión se producen dos efectos. Y es que la sangre arterial llega con mayor dificultad, se restringe el paso de sangre arterial y se ocluye casi por completo el apartado venoso. Entonces, se sumaría, por un lado, la restricción del flujo sanguíneo arterial, la oclusión del apartado venoso, más el ejercicio. Eso es el entrenamiento oclusivo, más el entrenamiento de baja intensidad. Lo que pasa es que después de aquí, como tú bien has dicho, la evolución que ha tenido ha ido cada vez ramificando más esta herramienta y se han ido como abriendo pues nuevas ramas de diferentes tipos de ejercicios, diferentes tipos de materiales, pero todas ellas parten del mismo núcleo, que sería una compresión externa de las extremidades que provoca una restricción parcial del flujo arterial, casi completa del venoso, mientras hacemos ejercicio físico. Esa podría ser como una definición de tú a tú. Hemos hablado también un poco ahí de Katsu, ¿no? Katsu es el que, bueno, lo Sí, inventó, lo creó. Yo la verdad que no sé a él de dónde se le ocurriría, ¿vale? A mí hay una cosa que cuando estuve en Jerusalén me llamó mucho la atención, y es que los judíos, ¿vale? Cuando se ponen a rezar, ¿vale? Tienen una conexión directa con Dios. Entonces, ellos, sea con gomas, tan... ¿vale? No son gomas, pero son unas gomas, son casi cuero, ¿vale? Se hacen una restricción enorme del flujo, ¿no? Y después también lo hacen a nivel de algunas extremidades. Entonces, yo digo, bueno, ¿de dónde habrá salido eso, ¿no? ¿En qué momento a una persona se le ocurre esto, y cómo fue un poco la historia para que la gente la entienda?
Pues aquí hay cierta controversia, ¿no? Porque por un lado está lo que se explique. Entonces, a grandes rasgos, lo que sabemos del origen del Katsu, que es el nombre japonés que recibe la herramienta, que se sigue llamando de esa forma. Es decir, incluso si tú pones en un buscador de artículos Katsu Training, te aparece el entrenamiento oclusivo, o sea que es un nombre que se sigue usando, ¿no? Pues lo que se sabe es que este podríamos decir, personaje, ¿no? Lo que hizo fue darse cuenta de que cuando meditaba mucho tiempo, la sensación que se le quedaba en la zona de las piernas por esa compresión mantenida rezando y demás, era muy similar a la que él sentía cuando él entrenaba. Eso es lo que cuenta, ¿vale? Entonces lo que hizo fue, vale, si yo tengo una sensación similar por esta compresión que estoy haciendo, ¿no? De estar tanto tiempo en la misma posición, voy a intentar buscar la manera de generar esa misma compresión. Y él lo que hizo directamente fue coger unas gomas elásticas y atarlas alrededor de las extremidades para ver si las sensaciones eran las mismas o no. Y de forma paulatina, poco a poco, poco a poco, poco a poco, vio viendo esos efectos. Hay que tener en cuenta que el inventor ya era una persona que estaba muy relacionada con el mundo del entrenamiento físico, sobre todo con el fisicoculturismo. Es más, en este caso, si buscáis Katsu Training y demás y ponéis fotos, veréis al inventor y el inventor, o sea, el tío está fuerte como un limón, pero increíble. Así que yo creo que fue un poco, pues, esa asociación que él hizo entre las sensaciones que tenía él entrenando, con las sensaciones que él tenía cuando pasaba mucho tiempo en posiciones mantenidas con compresión de las extremidades inferiores, lo que le hizo ese clic, ¿no? De decir, ok, pues entonces yo quizá lo que necesito es buscar en mi entrenamiento algo que me ayude a llegar a esa sensación antes. Y lo hizo a través de la compresión y por eso el término katsu significa presión en japonés. Que bueno, sí, es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Que se piensa como que son solo las bandas y ya está. Ahora es verdad que, como ha dicho, como la evolución, sí se está empezando a trabajar también a nivel facial. Se están viendo ya algunos estudios también cómo están mejorando ciertas vías sensitivas como vías cerebelosas para poder activar Sí, una vez que hemos tenido una lesión y puede haber habido una vía corticoespinal que esté inhibida, ¿no? O sea, que ya se ha visto también que cada vez pues empiezan a sí. haber mucho más estudios y que, bueno, aunque ya no es solo la restricción y para el dolor o para, por ejemplo, el aumento de hipertrofia, oye, pues se están viendo otros efectos, ¿no? Creo que uno de los mayores beneficios que tiene, creo que es económico. No, a día de hoy estamos con muchísimas cosas a nivel de fisioterapia, creo que es bastante barato, ¿no? Lo que puedan ser ya tanto Sí. como las tiras como pueden ser las de restricción. Y, y, por ejemplo, algo importante también es bueno saber un poco para quién no está dirigido, ¿no? Entonces, sobre todo que ahora mismo, pues bueno, mucha gente las está utilizando, no es solo, como bien decimos, hacer el trabajo de restricción, ¿no? Explica un poco para quién no está dirigido para que la gente lo tenga claro. Esta es una de las partes, yo creo, más importantes, Samu, porque cuando una herramienta empieza a ganar en importancia, su uso se van expandiendo y a veces cometemos errores por intentar aplicar para todo el mundo la misma herramienta. Y esto ha pasado antes con otras. Entonces, el entrenamiento oclusivo no estaría dirigido a personas que tengan algún tipo de enfermedad a nivel cardiovascular, ya sea antecedentes, por ejemplo, de un infarto, algún tipo de malformación congénita y demás, no estaría indicado para ello. Un marcapasos, por ejemplo. Después tendrías personas que puedan tener alteraciones en el apartado tanto arterial como venoso a nivel periférico, algún tipo de arteriopatía. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con personas que tengan diabetes, que es muy fácil que puedan desarrollar cierta arteriopatía. Y después, por otro lado, tendría poblaciones así como que no se han estudiado sus efectos, como por ejemplo podrían ser
mujeres que estén embarazadas, niños, y hay una población que está ahí como un poco en duda, que son personas que puedan llegar a tener alteraciones en el apartado fibrinolítico, ¿sí? Que tengan dificultad en la coagulación y demás. ¿Por qué está en duda? Porque se ha visto estudios donde el oclusivo no altera esas cascadas fisiológicas relacionadas, pues, por ejemplo, con la creación de un trombo para tapar una herida y demás, pero todavía, por ejemplo, se tienen bastantes, podríamos decir, restricciones con el uso del entrenamiento oclusivo en personas que estén bajo algún tipo de tratamiento antifibrinolítico, como por ejemplo podría ser pues después de una cirugía, siempre no, pues suelen poner la heparina y demás para reducir el riesgo de un trombo. Bueno, pues en este tipo de personas no es que se contraindique, pero sí que es cierto que se tienen que tomar muchas precauciones. Aquí me resulta, me crea una duda, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, en deportistas profesionales, como pueden ser ciclistas, esquí de Mm, fondo, velocistas que toman EPO y que al final el hematocrito es muy grande, ¿no? Que la broma que se mm. hacía cuando yo estaba en la selección era que corta si es mermelada la sangre, ¿no? Dicen, es que ese tiene mermelada en la sangre, ¿no? Este tipo de personas también estaría contraindicado. O habría que tener mucho cuidado. Sí, es decir, al final las poblaciones que se salen un poco de la media, tanto ya sea por enfermedad, que sería por abajo, o ya sea por adaptaciones fisiológicas extremas promovidas por el propio deporte o por otras sustancias, como en este caso la que tú comentas, se salen un poco de lo que normalmente nosotros estudiamos. Entonces, claro, que yo, por ejemplo, haya podido leer los estudios que hay del entrenamiento oclusivo no están hechos en personas que puedan tener un hematocrito tan alto. Pero si tú te vas a la base de las reacciones fisiológicas, entiendes que en este caso también podría conllevar un mayor Sí. riesgo. Por eso es tan importante, yo siempre lo digo, ¿no? No solo es conocer la herramienta, sino también conocer muy bien a la población a la que tú te diriges. Porque es posible que eso conlleve ciertas diferencias que diga, pues mira, frente al riesgo que supone, prefiero utilizar otra herramienta que me ayude a conseguir el mismo objetivo. Entonces, esa es una parte importante. No basta solo con saber mucho de entrenamiento oclusivo, sino que después, oye, si tú te dedicas, por ejemplo, al tema de pues, deportistas de fondo, deportistas de ultrarresistencia, tendrás que saber qué peculiaridades presenta esta población y si eso es compatible o no con la aplicación que tú vayas a hacer. Eso es, sí, sí, al final es como todo, tener siempre un poco de cabeza y entender a quién va y Sí, a quién no va, ¿no? Y que luego al final, pues claro, está que no todo es posible estudiarse o no, no se quiere estudiar o no todo se puede basar en ciencia porque al final muchas veces el sentido común y la prevalece. ciencia clínica te está llevando a entender, oye, ya, pero es que tal vez aquí no, ¿no? O sea, Claro, tal vez aquí totalmente, no. totalmente. Vale, pues muy bien. Vamos a hacer unas preguntitas, ¿vale? Vale, Unas preguntas cortas, ¿vale? venga, En la cual, pues bueno, vamos a intentar que sean, ¿vale? Vale. Vamos ahí para... venga. ¿Por qué decidiste elegir fisioterapia? ¿Por qué decidí? Vale, ¿qué te doy? ¿Respuesta que queda bien o respuesta de verdad? La más sincera, como siempre, lo importante que prevalezca la sinceridad. Vale, mira, la primera razón es porque me encanta trabajar con personas, pero con un trato muy, muy directo, muy, muy cercano. La segunda, no me gusta nada trasnochar. Entonces, yo el tema de guardia y demás, cero patatero. O sea, yo fue también una de las cosas que dije, creo que medicina no voy a hacer, ni enfermería ni nada de eso. Y después también, por supuesto, porque el ejercicio físico es mi vida, ¿no? Entonces, como me gusta mucho ayudar y me gusta mucho el ejercicio físico, pues fue una de las cosas que dije, ok, pues fisioterapia. Muy bien. ¿Cuál es la debilidad y la fortaleza que tenemos como fisioterapeutas o colectivos? La debilidad y la fortaleza. Vale.
La fortaleza, sin duda alguna, creo que es para mí, el uso del ejercicio físico como medio de mejora de la calidad de vida, para mí es lo más importante que tenemos los fisios en personas que están en situación de fragilidad o de vulnerabilidad. Lo peor, podríamos decir, o la vulnerabilidad que tenemos nosotros como profesión, creo que es que hay demasiado ego y eso nos lleva a no apreciar lo que tenemos y estar en búsqueda de lo que tienen los demás. Entonces, te diría que esa quizás es de lo que pecamos. 100% de acuerdo contigo. ¿Cuál es la experiencia o historia más rara que has tenido como fisio? Eh, lo más raro que me ha pasado en una consulta es que una paciente, cuando yo estaba de espaldas mirando una cosa en el ordenador, me doy la vuelta y estaba desnuda. Y salí de allí corriendo. O sea, ni me paré a decir Pero nada. escucha, escucha, esto hay que especificarlo bien porque las señoras mayores, como estaban acostumbradas, o sea, a mí me ha pasado señoras mayores que de repente te has dado la vuelta y estaban desnudas y señora, pero por favor, porque se acostumbraba a eso, ¿no? Igual, Sí, aquí sí, sí, igual sí, si era sí. joven era otra cosa. No, no, no. O sea, era bastante mayor que yo, era bastante mayor que yo. No, no creo que tuviese ya ningún interés oculto. Bueno, era un yogurín, un yogurín. Vale, vamos a ir ahora con preguntas rápidas, ¿vale? Se Venga, definen en una sola palabra, ¿no? Define para ti venga. la fisioterapia en una sola palabra. Vida. ¿Qué prefieres tratar, hombres o mujeres? Mujeres. ¿Ancianos o deportistas? Deportistas. ¿Ejercicio terapéutico o camilla? Ejercicio. ¿Masaje o invasiva? Masaje. ¿Leer o podcast? Leer. ¿Extremidad inferior o superior? Inferior. ¿Patología o lesión que más te gusta? Qué bueno. Tendinopatía. La que menos. Inestabilidad de rodillas. Defínete en una palabra. Eh, Obsesivo. Comida favorita. Salmorejo. Libro que más te marcó. Mm, qué difícil, Yo tío. lo sé que es difícil. Sé que es difícil. Libro que más me marcó. Vale, El error de Descartes de Antonio Damasio. Vale. Joder, le tengo ahí. Le tengo Sí, ahí. ese Un, me voló la cabeza. un hobby. Un hobby, la comida. Película favorita. Uf, esa también es mortal. Vale, de lo último que he visto que me ha volado también la cabeza, Seven, Muy que buena. es de Morgan Freeman. Sí, buenísima, tío, me encantó, ¿eh? Muy buena. Estilo de música. Yo te diría que reggae. Muy bien, hostias, muy buena. Muy bien. ¿Tu Sí. mayor virtud? Mm. Perfeccionismo, te la digo yo. Perfeccionismo, sí, la verdad. ¿Tu mayor defecto? Perfeccionismo. Eso te iba a decir. ¿Tu país o ciudad que más te impactó? País, ciudad que más me impactó. Mm, 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 yo creo que Turquía, quizá, porque es lo más diferente que he visto. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Un perro, sin duda alguna. Vale. Y ahora una picante. ¿Soltero o comprometido? Comprometido. Comprometido. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad que ha sido un placer, Dani, A ti, Samu, tío. conocerte pues un poco mejor, un poco a nivel personal, ¿vale? Y que al final pues me ha gustado mucho que mira, que cuando hayas dicho o sea, tu mayor defecto, ¿no? Y aparte, o sea, cuál sería también algo definirte en una palabra, ¿no? Obsesivo, ¿no?
O sea, me ha gustado mucho porque realmente todo el mundo se define siempre con una palabra positiva o con algo, Positiva, ¿no? Podríamos ¿no? decir. Definirte una palabra con algo que puede ser obsesivo, que hasta cierto punto es algo buenísimo, porque eso te lleva al final a querer la perfección y a llegar siempre un poco más allá, ¿no? Pero también es un arma de doble filo, ¿no? Donde esa obsesión te puede llevar también problemas a nivel de pareja, a Eh, nivel personal, a to- nivel incluso Totalmente. interiormente de nunca estar conforme con lo que se tiene y no vivir esos momentos, ¿no? Creo que me ha parecido muy valiente por tu parte, ¿vale? Te lo Porque agradezco. eso deja entre luz, pues otra de las cosas con las que has dicho a nivel profesional que tenemos los fisioterapeutas, en la cual, por supuesto, yo me incluyo, que es el ego, ¿no? En el cual, pues continuamente tenemos que estar trabajándole, ¿no? Si no, ahora mismo, pues estaríamos encarnados, ¿no? En Buda y hubiéramos encontrado la iluminación, ¿no? Y, Absolutamente. y tristemente, pues es a lo que hemos venido a este mundo, ¿no? A seguir evolucionando y creciendo, ¿no? Y esa es una de las cosas que creo que tenemos que seguir trabajando, pero que como bien dices, ¿no? Pues bueno, pues estamos ahí. Así que, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Samu. Para todo el mundo que quiera comprar tu libro, Entrenamiento Oclusivo, toda la ciencia en un libro, ya lo tenéis en Amazon, Sí, ¿vale? A cualquiera que quiera visitarte o quiera verte, tiene tus páginas web, tiene tus páginas que también es HM, Move, eso Move. es. Sí, con que pongan Healthy Move, tanto en Instagram como en Google y demás, pueden encontrar mis redes. Eso es. Y vamos, encantado de todo el mundo que quiera preguntar lo que sea, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, para eso estamos, realmente. Pues muchas gracias y nada, espero que nos veamos pronto. Igualmente, Samu, un abrazo enorme, Un tío. abrazo.